propongo un poco, sí, para empezar, es como una pregunta abierta de cómo ven pues, la situación actual y las iniciativas que se han venido dando, ¿no? Por parte de artistas, ¿no? Y por parte también de algunas instituciones, pues de artistas, pues está la Carta, están cosas también como el proyecto este de Juntos por la Cultura, y también está el tema de artes que pues tiene sacó sus convocatorias que saca cada año, pero creo que sí sacó como unas de emergencia. Y el Ministerio de Cultura también una vez empezó todo el tema de la crisis, salió con la idea que había como 120.000 millones, que pues está en la carta, también está mencionado, ¿cierto? Que resultó que eran ayudas que ya existían y no realmente no había como una ayuda de emergencia, sino había como una especie de teatro mediático puesto allí para decir, tomen 120.000, ¿no? Y a ver cómo qué hacemos con eso. Y ya han pasado cosas, ya han habido, la carta empezó a circular, se firmó, tiene 900 firmas, que es una parte amplia como del sector. Hay otras cartas también. Eh, y era como preguntar qué ha pasado como con esos tipos de cosas, qué pasó también como con el debate que se le hizo de control político a la ministra, creo que fue en la Cámara, y ver como qué sigue ahora. Pues si quieren yo les cuento un poquitico porque creo que soy la única, bueno, hay una persona editorial que es Guillermo, ¿cierto? Editorial, pues yo hago memes, ¿sí? ¿Es eso? Eres tú, Sí. tú eres el Sí. hombre, tú eres el hombre de las letras. Pues digamos que yo y de hecho quisiera aprovechar esta conversación para algo que Aleja y yo ya habíamos comenzado ahí muy levemente por el chat, y es como primero destacar que en efecto desde el sector de la cultura y entendiendo el sector de la cultura como desde las cantadoras de Timbiquí, los cantos de vaquería, pasando por los bares y el entretenimiento y la producción técnica y logística y los camarógrafos de RCN y por supuesto el artista plástico que tiene una galería que lo representa o el músico independiente que toca en un circuito pequeño en Chapinero. Metiendo a todo ese mundo dentro de una sola canasta, pues finalmente se ha logrado como detectar alrededor de unas 50 asociaciones, colectivos o agremiaciones en el país que antes nunca habían existido. Y creo que eso es muy a favor del sector porque finalmente una emergencia nos hace como entender que como sector debemos conformarnos desde la sociedad civil, entendiendo nuestros deberes y nuestros derechos y que solamente en esa medida también podemos hacer un contrapeso al ministerio. ¿Cuál es el diagnóstico que se hace después de todas las acciones que han sido acciones, digamos, directas, haciendo unas solicitudes específicas? Y es que hay un diagnóstico muy claro y es, primero, no tenemos claridad sobre cuál es el presupuesto para cultura. ¿Por qué? Porque hay un presupuesto que, según dicen, está suspendido. Hay una suspensión del presupuesto para el Ministerio de Cultura y el llamado a ser líder del sector, en todo caso, es el Ministerio de Cultura, gústenos o no. Uh-huh. Por otra parte, se hizo un préstamo del BID y ya Ajá. todo se redistribuyó Uh-huh. y no sabemos cuánto le quedó al sector de la cultura. Uh-huh. Y por otro lado, no tenemos claros cuáles son las fuentes exactas de financiación del paquete de alivios que ofreció el ministerio. Es decir, no sabemos si le quitaron a cinematografía, no sabemos si le quitaron a... No sabemos, porque no hay claridad de las fuentes. Entonces, cuando uno se da cuenta como que el tema finalmente es un tema de presupuesto, porque lo que estamos es pidiendo unos alivios para una situación actual y que seguramente va a tener que llevar a una redefinición de unas políticas públicas al mediano o al largo plazo, mientras que no haya claridad en el presupuesto, pues difícilmente podemos incidir en política pública y difícilmente podemos decir, bueno, pero es que nosotros sabemos que el BID entregó 100.000 millones de pesos y de esos 100.000 millones de pesos se han utilizado para el préstamo a Bianca tantos. Y uno dice, Ya, ojo, un momento. me pasó en Entonces, Colombia. ahí hay un tema de política pública que es importante y ahí voy al tema de la mesa de trabajo con María José Pizarro. Desafortunadamente, yo creo que el debate fue bueno en la medida en que se demostró, digamos, pues que había un trabajo, pero María José fue preparada por un solo sector. María José, por ejemplo, no tiene un solo componente del sector de las artes plásticas, ni uno.
Yo tuve un encuentro con ella, pues obviamente todo esto de carácter virtual y por el chat, y le dije cuál es el criterio de selección cuando estaba tratando de gestionar la invitación para que Alejandra fuera. ¿Cuál es el criterio de selección para que las personas participemos en el debate? Porque yo, por ejemplo, no estaba en el debate. Yo me hice invitar al debate por un senador y hice una vuelta, pues que es como se hace el lobby, pero finalmente, además, aparte de haber escrito una carta con 50 organizaciones, yo nunca he puesto mi nombre como persona natural. De pronto en la carta de las 5 P's de Santiago Trujillo. Pero yo le dije, ¿cuál es el criterio de selección? Porque si aquí lo que están es IPE y MAC, que MAC supuestamente es la mesa Amplia. ¿cómo es que se llama? La Mesa mesa amplia, amplia. Mesa amplia de arte y una cultura. cultura. Ahí me dijeron a mí, no, tranquila, que hay una persona de artes plásticas que se llama Jorge Que no era Jorge Peñuela. No fue esta chica Viviana Guevara. Natalia. Natalia Guevara. Natalia Guevara. Natalia. Ellos todos están están, digamos, su estructura mental y su estructura de acción está diseñado bajo un mismo panorama y bajo una misma estructura que es la que ha hecho toda la punta de lanza de este proceso, que es IPE, que es Producción Técnica y Logística de Eventos y de Empresarios, que está muy, muy bien, ya les ha hecho un ejercicio importante, pero se desconoce mucha parte del sector, incluso se desconoce la apropiación por parte de la ciudadanía de los productos. Digamos, yo digo, sí, yo lo soy ahorita, todo el mundo está consumiendo virtual, pero yo no quiero oír una guitarra destemplada ni un minuto más, no me interesa seguir consumiendo mal producto, pixelado, mal sonido, los artistas les están pagando pésimo, no hay una economía digital dirigida a que el artista realmente reciba algún aporte. Entonces, digamos que yo quería aprovechar esta oportunidad, ya después de echarles todo este cuento, es muy importante que artes plásticas y visuales no con, mejor dicho, creo que es muy importante demostrar que hay individualidad en los sectores y que hay diversidad de voces, no que todos nos estamos juntando alrededor de una sola cosa, porque es que todos tenemos intereses distintos. Claro. Y creo que mostrar que somos muchos y que nos hablamos entre todos es mucho más importante. El siguiente paso, y la invitación es para que ustedes en esta ocasión sí, ojalá se sumen, es agradecer la participación y decir que estamos pendientes para que nos inviten al Foro Nacional y a la mesa técnica, que en todo caso sí está siendo organizada por IPE también, y yo creo que IPE no es nadie ha dicho que IPE sea nuestro representante. IPE está allí porque ha tenido como un liderazgo interesante, pero lo importante es que esto se lidere desde el sector con muchas voces y que nos inviten a todos a ser parte del Foro Nacional, que nos inviten a todos a las mesas técnicas, pero como les digo, las mesas técnicas no tienen ningún criterio de selección. Yo entré porque el secretario del Senado dijo, invítenla. Entonces, si Jaime tiene un senador amigo, lo invitan, y pues yo no creo que esa sea la manera de hacer un proceso participativo que supuestamente es una herramienta de democracia. O sea, lo que yo hice fue cero democrático, métame. Y no me dejaron meter a Aleja porque eran solo 12. Entonces yo decía, bueno, pero 12 ¿quiénes son? Y eran teatro, Cine. Teatro. Y la MAC. Y actores. Finalmente todos hacen parte de la MAC. Los únicos dos que no somos de la MAC en ese momento éramos Iván Benavides y yo. De resto todos eran de la MAC o de IPE. Entonces creo que aquí el tema es cómo logramos como sector cultural y de las artes cohesionarnos bajo el entendido que yo no veo claro el tema del presupuesto. O sea, yo realmente vivo confundida con el tema del presupuesto, siento que ha habido evasivas en todas. ¿A ustedes ya les contestaron la carta? A ver, sí y no. Nos mandaron como un forward de respuestas clásico, como muy ya estuvimos básicas. sentados en una reunión, bueno, que ahorita podemos como hablar un poco más, pero la carta, digamos, que recibimos fue de la Dirección de Artes en el Ministerio y es una carta de recibo. Pues, una plantilla. Sí, como un copy-paste ahí. Copy-paste a todos los firmantes y dicen, hemos recibido la carta, agradecemos su interés, daremos seguimiento. Lo que hemos notado mucho es que están completamente desconectados también todas las entidades que están tratando de trabajar en esto. O sea, nos han invitado a varias reuniones distintas desde varias entidades distintas, todas supuestamente para llevar la información al ministerio, y es como, pero, o sea, nos invitaron a una de presidencia ayer, que fue otra persona del grupo,
que un consultor que quería, un consejero que quería llevarle las inquietudes del sector al ministerio. Y en esa reunión estaban sentadas las personas que ya estuvieron sentadas en una reunión con el ministerio, que ya leyó la carta y que en esa reunión ya mencionó los puntos de la carta que le parece que pueden trabajar. Entonces, es un desastre en el que se está uno repitiendo y repitiendo y repitiendo porque no se han puesto de acuerdo, que era una cosa que decía uno de los representantes en el debate que a mí me pareció fundamental, y es, si ellos no trabajan como entre ministerios, esto va a ser muy difícil, porque lo que están haciendo también es botarle la pelota a otros ministerios. Entonces, se pide que no se tengan que hacer los aportes en salud y pensión. Eso es del Ministerio de Trabajo. Sí. Se pide que no se tengan que hacer ciertos pagos de parafiscales. Eso es de Hacienda. O sea, todo va haciendo tirar la pelota. ¿Ustedes tienen alguna persona como un economista que esté en capacidad de leer y entender temas de presupuesto? Porque estamos en búsqueda de una persona que nos ayude mucho, porque yo ya escribí derechos de petición para solicitar los presupuestos y entender lo de la suspensión. De hecho, a la ministra le preguntaron: ministra, contéstenos, por favor, ¿el presupuesto está o no está, el presupuesto de cultura está o no está suspendido? Y no respondió nunca. Y si este es un gobierno que supuestamente aboga por la economía naranja o industrias culturales y creativas, como lo defiende el señor Felipe Buitrago, pues debería ser este uno de los sectores, y por lo menos tener claridad en qué, pero es que no hay claridad en nada. Si realmente está bien complejo el tema. Ante lo que dice Catalina, habría que mirar como la manera en que este gobierno y a lo largo de este año se ha relacionado con el sector, y es que básicamente dentro de las respuestas que ha dado la ministra y sus voceros, siempre que se le pregunta por la llegada de recursos hacia el sector, ella echa en cara la existencia de la carpeta del portafolio de estímulos. Y cuando menciona eso, pues entonces es necesario decirle como: madre, es que usted se nota que no es de este sector porque no sabe esto cuándo apareció y ahora va a decir que estas son becas para pobres. No, Sí. Ahorita lo que tiene que entender es que hay unas becas que tenían una continuidad y que es necesario entonces que genere otro nuevo tipo de recursos para unas nuevas necesidades que genera la pandemia. Y ahí entonces la respuesta que dan es empecinarse en decir que hay un portafolio de estímulos y anunciar que hay otro, como si fuera una novedad también. Es decir, esa Ninguno es práctica, novedad. no, esa práctica, Nada del decreto es novedad. la práctica de dividir el portafolio por etapas a lo largo del año tampoco es nueva, y cuando se le reclama respecto a la búsqueda, la solicitud sobre subsidios, echa en cara entonces el tercer componente, es que el grueso de las becas y estímulos que hay ahí, hay una gran cantidad que se va para economía naranja, entonces aprovechense de ahí. Entonces se desestimula la producción especializada, se estimula la producción de contenido, se desestimula la producción de contenido que no necesariamente genera indicadores, para pasar a financiar perfectamente a personas jurídicas que se inventan detrás de una puerta en un baño en el Senado. Y entonces, en ese punto, la manera como han ido respondiendo el ministerio, a mí me parece que no es sorprendente. Es decir, yo creo que lo que pasó con el área de artes visuales en específico, voy a concentrar la argumentación. Lo que pasó con el área de artes visuales durante el problema que hubo en el Salón Nacional de Artistas cuando censuraron un mural. La respuesta que da el representante de artes visuales a las personas que le estaban reclamando, los artistas que le estaban reclamando, es que les echen cara que son contratistas y que como son contratistas no pueden alegar y tienen que joderse. Así como, bueno, tú eres contratista, tú tienes unas condiciones de trabajo de malas. Y ese es ¿Quién es ese personaje? Andrés Gaitán. Okay. Entonces el señor Andrés Gaitán da esa respuesta, da entrada, como va a ser su relación con el campo, y entonces cuando se le van encima haciéndole como: hey, en serio, o sea, nos llaman a generar contenidos para un Salón Nacional de Artistas, una exposición de gran cobertura, y cuando le reclamamos entonces solo somos contratistas, ¿a qué nivel estamos jugando? ¿Usted en qué nos va a representar? Entonces, o sea, él trató a los artistas como contratistas. Sí, o sea, lo individual. No como... Wow, yo supe perfectamente toda la polémica, pero no sabía que la respuesta había sido burocratizada de esa manera. No, y en ese punto es necesario que uno le recuerden cuando es contratista, cuando es mantenido, eso lo tengo clarísimo, y cuando es arrendatario, con eso no hay lío. Pero cuando yo me dirijo al representante del sector que está encabezando el sector donde yo estoy, es el sector de las artes visuales, y él me echa en cara que también soy contratista, es como cuando uno va donde el papá y le dice: papi, no me pegues, y le casca uno más por decirle: no me pegues.
Entonces, en ese sentido, el ministerio ha venido con ese tipo de desconocimiento deliberado, digamos, la expresión de Alejandra respecto a la manera en cómo se desconectan de manera sistemática. O sea, aparecen un Wi-Fi de profesor de universidad pública dando clase. Entonces, la manera como se desconectan de términos sistemáticos cada vez que se les reclama, apunta entonces a que, por un lado, se desprenden de las obligaciones que tienen como funcionarios y, por otro lado, dejan al sector como responsable de las decisiones que tomen. Y yo creo que ellos están jugando, respecto a lo que decía Jaime, yo creo que ellos están jugando a la fatiga. Es decir, ahorita hay Sí, tiempo para carta, como hicieron pero con las marchas. dentro de 3 meses no hay tiempo para puta carta porque los arriendos nos ahogaron. Y Claro. entonces dentro de 3 meses ya no va a haber sector que firme carta porque es que a mí me tocó cerrar mi galería, me tocó cerrar mi espacio independiente, me tocó Igualito cerrar... pasó en las manifestaciones. Sí. Exacto. Es que Los van a ahogar Igual, con no respuestas. O ya sea, la le mandaron a Andrés herramienta de la Gaitán y fatiga, esa es ya la respuesta. O sea, la herramienta de aire. la fatiga es la economía naranja. O sea, o por lo Total. menos es lo que yo noté en esa reunión que estuvimos. La ministra se sentó y dijo como no, hay 2 puntos acá que están interesantes, lo del artículo 180, que es un decreto que estamos moviendo. Le botó también la pelota a la CCB y luego dijo, pero esto que hablan de que el 35% de los estímulos se van a la línea naranja y que piden que eso se Redistribuya. Sí. se redistribuya y no se vaya a la línea naranja, sino apoyar, porque es que lo que nosotros tratamos de hacer con esa carta fue jugarle a los presupuestos que existen. Claro. Lo que más nos concentramos, y es el palo que nos han dado, fue en ser lo más pragmáticos posibles y decir, bueno, no vamos acá a venir a pedir que nos den salario universal a todos, Renta básica, sí. lo que existe y desde ahí decirles como no me diga que la plata no está. Entonces, cuando pedimos Se que cayó la llamada. redistribuyan esos estímulos, la respuesta de Felipe Buitrago y la ministra es, ustedes tienen que entender que la economía naranja es una línea de política de este gobierno y que por lo tanto es lo que vamos a seguir impulsando. Entonces, es detrás también de eso que, es muy que se escudan para no redistribuir. Oye, ¿y eso se los han contestado por escrito? No. Es No. súper importante que logremos que nos contesten todo por escrito. Claro, porque, es lo que estamos Eso remando ahora. estamos haciendo claro, ahora, porque justamente. en el momento en que ellos Punto por digan punto. públicamente que ellos no pueden redistribuir y dejar de darle al ex socio de Felipe Buitrago plata para que construya galerías en el distrito creativo San Felipe, pues ya uno puede ahí incluso hacer una investigación con un periodista. Pero porque es que esa es una respuesta, además, es una respuesta que es eso, vamos a seguir apoyando el tema de oferta y demanda y el tema de infraestructura y el artista independiente se jodió. La gran evidencia de todas estas cartas y exigencias es que no hay una sola, yo me puse a leerlos, que no se pida que desmonte el tema, la farsa de la economía naranja de una u otra forma. Todas las cartas piden o que se redistribuya o que se recircule Pero no. o que se desaparezca o sea, todas, de todos los sectores, cine, teatro, actores, ¿no? Obviamente de pronto la IP tiene una cosa distinta porque los que están acogidos por la ley de espectáculos pero son también están jodidos, marica. O sea, es que te digo, ahí solamente están, yo en el fondo, no sé si esto será un pensar. Justificando, esa es lo que puede ser interesante también ahora, también con respecto a lo que tú dices. Si todo el sector cultura pide que se desmonte la economía naranja, entonces, ¿de dónde se van a agarrar para seguir justificando que eso efectivamente es para la cultura? Pero hay una cosa también que es que, bueno, entiendo como esta visión directa sobre todo el tema del ministerio, pero hay una cosa que también ha evidenciado este proceso y que lo hemos sentido también nosotros desde la redacción de la carta, y es como la dificultad agremiativa de nuestro sector. O sea, Sí. existe históricamente una dificultad agremiativa del ¿Tú te sector refieres a los artistas o Artes en general a visuales, la creo. cultura? a las artes visuales, porque en cine hay organizaciones muy fuertes, Sí. han trabajado, han impulsado leyes muy interesantes de actores, han impulsado leyes de cine, pero a la hora de que se empiece a dar una discusión sobre las artes plásticas, hay problemas estructurales desde el pensamiento mismo del artista que contribuyen a la separación completa. O sea, como que nos hemos dejado meter en ese paquete de que somos solos y trabajamos solos y que estamos unos al lado del otro tratando de brillar como solos, Sí. pero colectivamente y comunitariamente lo que hacemos es que mandamos, después de mucho tiempo que no vimos reacciones, decidimos
unos redactores escribir una carta, tratar de pedirle a las organizaciones y a las instituciones de sus presupuestos que bajen los presupuestos, que los modifiquen, que los muevan, que pase, y de repente sale la tal mesa MAC, que es la mesa pues grande que todos venimos hablando, a deslegitimar la carta diciendo que es una carta hecha por las galerías, que es una carta hecha por Arbo, que es una carta hecha por todos los empresarios del arte para generar un agroingreso seguro y para que ellos se roben los dineros que toda la vida se han llevado las mismas galerías. Entonces, ¿ellos le respondieron eso por carta a ustedes? No, se lo mandaron al Ministerio de Cultura. ¡Oh! Se lo mandaron al Ministerio de Cultura. No, es que la Entonces, MAC es un problema estructural que tiene que ver con muchos factores. El primero, que tiene que ver con una necesidad como de protagonizar esas mesas, esos lugares, ¿no? Sí, la pugna por la vocería. Y bueno, eso es típico de hablar desde el sector de las artes del ego y no sé qué, bueno, pero también hay una cosa estructural que se ha hablado muchas veces y es que los artistas tienen como políticamente la incapacidad de delimitar sus propios gremios. O sea, uno dice, bueno, listo, vamos a tratar de hacer un censo de los artistas plásticos y visuales de Colombia y las mesas de los sectores como en Nariño o pues en las regiones dicen, pero es que lo que pasa es que aquí en Colombia también, como hemos construido esta idea y como este idilio también de las artes, cualquiera que coja un pincel se autonombra artista. Entonces, si además ese límite es tan poco claro para nosotros mismos o una forma de aclararlo en la que estemos todos de acuerdo, pues todos los colombianos podrían ser del gremio de los artistas. Mi mamá, mi tía, sí, o sea, como todo el mundo. Cuando tú hablas de esa dificultad, en todo caso ustedes recogieron, me dicen, 900 firmas. Sí. Punto, ya, ahí están agremiados en colectivo, en amigos, en PenPal, en lo que sea, no importa. Lo que es importante es que, porque nosotros, por ejemplo, yo arranqué todo con una coalición de músicos independientes y después fue que dije, me voy a juntar a la MAC y a la IPE y a estos porque todo el mundo está votando y no estamos uniéndonos. Y la MAC no quiso firmar, por ejemplo. Sí, la MAC es muy compleja. Pero la MAC también, digamos, tiene, mejor dicho, eso no puede ser el problema. No nos podemos dejar ahí. Miren, hay otra cosa que hemos hablado con con la SAP, con Marta Bustos, con Santiago Trujillo de la Tadeo y yo desde la EAN, es decir, más que yo, un apoyo de Brigitte, digamos que es una persona que tiene pues claramente más incidencia que yo. Y un poco tratar que las universidades traten de neutralizar precisamente ese estilo de cosas que está tratando de hacer la MAC, porque la MAC sí se está tratando de asumir una vocería que yo personalmente no le he dado mi voto, agradezco muchas de las cosas que ha dicho y ha hecho, pero ellos, por ejemplo, son los que decidieron quiénes se sentaban con María José, y eso está mal. Y que empezaron hablando como de que lo más importante para solucionar el sector también era solucionar los temas de la paz y cumplir el Tratado de Paz. No al lugar. Es como, uno entiende que es muy importante que se abran estos discursos, pero como que estamos tratando de trabajar por un área en específico y ahora saltamos en el discurso para otro lado y básicamente lo que hacemos es pararnos enfrente de los organismos que están tratando de pensar cómo solucionar esto y uno queda como el que está por aquí divagando, pidiendo unas cosas. Pero yo creo que no nos preocupemos por la MAC y literalmente, es decir... No, yo creo que no hay una preocupación, lo único es que evidencia cómo está funcionando internamente también este proceso. Pero si nosotros somos 50 y la MAC es 1, somos 49, es decir, la MAC eventualmente también va, porque también he sabido de personas que se han empezado a salir de la MAC y que están un poco molestos porque sienten que tienen como un chat en WhatsApp que creo que son como más de 300 personas y esperan a que todo el mundo vote. La fiesta de borrachos. ¿Te imaginas esa mierda? Bueno, voten. Entonces, pues si uno no leyó el chat, entonces no votó. ¿Cuál fue o sea, y solamente... Si se equivocó de emoji. Si se equivocó de emoji. No le valen el voto. Memes, bueno, un súper complejo. Entonces yo sí creo que hay que seguir adelante y
y hay que meter, mejor dicho, nosotros tenemos que, para mí ustedes ya son una asociación, pues es que no hay que tener personería jurídica, ya hay 900 personas que firmaron una carta y que están de acuerdo, ¿qué más que eso? O sea, si lo que quieren es que saquemos personerías jurídicas, pues no es necesario. Por otro lado, tratar de juntarnos en acciones que sean como, que nos junten a todos de cara a este primer momento que está pasando y que está evidenciando también algo en el ministerio. Yo no sé por qué, yo no sé si es porque la ministra es tan mala o porque Felipe es tan perverso o porque en general la derecha desconoce lo que significan las artes y la cultura y pues... No, Catalina, respecto a lo que su merced decía, digamos que hay una necesidad de parte de esta población, de los que vienen a firmar esta carta, para evidenciar sus problemáticas. Y yo lo que veo, digamos, es que ya la crisis les puso a materializar su asociación. Y entonces, digamos que los otros interlocutores, digamos, Camilo y Alejandra, no lo recuerdan porque en esta época estaban naciendo, pero Jaime y yo sí. Y es que el campo artístico bogotano ha generado como una serie de crecimiento, ha crecido a partir de una serie de traumas. Digamos que como en el caso de la economía de los ciclos de Kondratiev, cada 30 años hay una gran crisis. En el caso del campo artístico se repiten las crisis cada cierto tiempo. Digamos que antes, mucho, digamos, cuando ellos no habían nacido, en el caso del Museo de Arte Moderno de Bogotá todavía vivía, pues lo tenía vampirizado Gloria Sea, y ella decidió hacer una exposición de muñecas, y estas muñecas determinaron una ruptura del campo artístico con el Museo de Arte Moderno, y entonces el Museo de Arte Moderno decidió momificarse en su dueña. Después vino la reforma de Idartes, y la reforma de Idartes trajo crisis con el campo artístico, que fue, exacto, que fue ahí cuando ya se reforma Idartes, aparece la Secretaría, etcétera, y se cae la Galería Santa Fe. Y en el caso, en la actualidad, digamos que se presenta la crisis de la pandemia del coronavirus, y yo lo que veo es que más allá de que caigan funcionarios, es decir, si Andrés Gaitán se va o se queda, no importa, si María Paz se va o se queda, no importa, si los otros funcionarios visibles del campo artístico, pues los de las instituciones más representativas se van, no importa. Lo que yo veo más es que hay una renovación generacional de personas que redactan una carta, la redactan en tiempo real como muy rápido, digamos como muy funcionales respecto a la manera como se comunican ahora estas problemáticas, la redactan, la ponen a circular, la radican y no obtienen respuesta del ministerio. Y creo que en ese sentido el ministerio de verdad no va a responder. Y por otro lado, creo que esta renovación generacional va a llevar y yo estoy viendo ya como lo veo desde afuera, como de ese privilegio que me da la vejez, y es que estoy viendo que, digamos, entre los firmantes de la carta perfectamente puede estar el nuevo director de Arbo, que va a ser una de las personas, cuando su merced hablaba de las respuestas de los económicos, de los economistas, he visto que en la carta y después en otros posicionamientos que ha tenido el público, este personaje, Steven Guberek, se ha destacado como un sujeto que genera un modelo, no tanto para pedirle al gobierno como para decir, venga, vamos a trabajar con un mercado, él ya tiene caracterizado el mercado, y yo creo que puedo trabajar para fortalecer mi emprendimiento, pero entonces ya los otros galeristas como que se acercan a él. En ese sentido yo veo a Steven Guberek mucho más despierto para reemplazar a María Paz, o sea, por favor. Y en el caso del Ministerio de Cultura, se podría empezar a buscar dentro de esa carta, si se quisiera, qué personas pueden empezar a tirarle línea al ministerio o al área de artes, o por fuera del área de artes, qué personas pueden empezar a tirar línea para ver cómo vamos a responder. Porque en principio, ahorita estamos hablando de 2020 y está muy chévere que aún haya una segunda carpeta de estímulos pendiente, pero en 2021 no va a haber putinía que financie No nada hay de eso. plata, nada. O sea, es una cosa, sí, el decrecimiento económico que nos va a joder a todos va a llevar a que, chao, estímulos de lo que sea. Es decir, ni siquiera 160.000 pesos. Y entonces en ese punto, creo que ahí, en términos de renovación generacional, cuando ustedes hablan de lo de la MAC y de Ricardo Peñuela y esto, ahí lo que se evidencia es como un tratamiento diferencial de la definición de cultura, lo que decía Camilo Pachón, la definición de cultura y los sujetos que quieren exigir representatividad de ahí. Entonces, sí, me parece que un encuentro como este, un encuentro que se materializa en la carta de las 900 personas, se da una reconversión generacional del campo artístico, donde empiezan a aparecer otros actores que antes se venían relacionando de una manera, digamos, tranquila, digamos, no problemática con la institucionalidad existente. Pero cuando se cae ese andamiaje que es tan débil, tan delicado, ya entonces empiezan a aparecer nuevos reclamos, y básicamente en el ministerio no van a poder responder, porque es que en serio, yo no confío en la competencia de Gaitán, en serio. Ahí va la cosa, un poco porque pues ahí digamos, hablando...
lo que dice también Guillermo, pues a mí me ha tocado también ya como persona mayor que soy, ¿no? Eh, temas de los años 80, 90, me acuerdo con la misma creación del Ministerio de Cultura fue algo similar, ¿no? Fue la cuestión de las mesas de trabajo, todo el tema de la discusión, etcétera. Y al final, cuando ya había como se iba a concretar todo, también aparecían las pugnas por las vocerías, ¿no? Oye, tú eres de qué grupo, ¿no? Como no hay tradición de asociación artísticas acá, no existen. Mientras que en el teatro, en la música sí son como mucho más estructurados en eso, acá no hay. Y volviendo a eso, sí, siempre se piensa artes visuales, pues si no tiene ninguna organización, hacemos lo que queramos. Por eso es que cada vez que hay, por ejemplo, en el campo del distrito, el llamado Consejo Nacional, Consejo Distrital de Artes Plásticas, la gente que nos representa allí son la gente que sabe que va a ir a pedir plata y son de pronto representantes del arte informal, museos, museos como muy periféricos y gente que está especializada en eso porque saben que la gente de otro campo, el campo del arte contemporáneo, eso no cree mucho en eso. Por eso sí me parece que ahora vale la pena como repensar mucho si ahora aparece una nueva generación de esta carta y no caer en esas pugnas, ¿no? Por las vocerías que pasa como con la MAC, que en vez de dirigirnos como hacia un tema muy específico para completar ciertos auxilios o ayudas, de pronto caiga uno en la cosa de, ¿no? De quién es el legítimo acá porque no tenemos esa tradición. Ese sería como un punto, yo creo que habría que como que pensar, porque si no empiezan a aparecer como este tipo de problemas y nos quedamos, ¿no? Sin lo uno y sin lo otro. No sé, Jaime, yo De creo que hecho, yo creo que la misma lógica de configuración del grupo va a determinar roles y jerarquías. Es sí, decir, esperar que no haya crisis entre el exacto, mismo grupo, eso va a pasar, o sea, todo bien. exacto. Y de hecho van a generar como nuevos filtros para mediar. Digamos que en el caso de la MAG el filtro puede ser un nadie que tiene un garaje y le tituló teatro para pasar ahorita en la crisis, y ese puede ser Sí. el punto de valor para entrar ahí. O alguien que no tiene ni idea del campo artístico y va a hablar la mesa esta de trabajo de María José Pizarro y empieza a pedir por la paz de Colombia. Sí. Perfecto, o sea, el criterio de la MAG es desconozca el campo de las artes visuales para que haga parte de su representación. Perfecto. Pero Sí. digamos que en el caso de esta carta, no vale la pena pensar cómo empezar a filtrar entre ellos. O sea, son 900 personas ahorita, dentro de 3 meses pueden ser 300, no hay lío. Pero sí creo que este grupo muestra como una cohesión respecto a la velocidad y urgencia con la que respondieron. Me parece muy funcional la manera en que respondieron. Me parece muy funcional la manera en que recupera las normativas vigentes, el reclamo sobre presupuestos, el reclamarle a representantes puntuales de la institucionalidad pues, para pedir su respuesta. Y digamos que ahí en lo que yo creo que fallaron, pero también sé que es una apuesta estratégica, que esa me la mencionaba más Samper en el debate que se dio en mi muro cuando yo republiqué esta carta, es que no necesariamente hay que cerrar de entrada la conversación con el gobierno. Digamos lo que decía Catalina acá, como que mal que bien, por desgracia tenemos este Ministerio de Cultura. Entonces, bueno, hablemoslo. Por ahora, no, empecemos a dirigirnos a esta institucionalidad para empezar a ver cómo bajo qué términos vamos a continuar la conversación. Sin embargo, creo que como la respuesta del ministerio va a ser básicamente silencio, es decir, si ustedes le metan derecho de petición, seguramente no va a responder, y si le responde con una plantilla. Entonces, ante ese escenario, lo que yo veo es que la asociación que se va a dar, sí va a ser una asociación que va a atender al mediano plazo, es decir, esta asociación perfectamente puede durar 2, 3 años, y que las prácticas de asociación van a ser inéditas en el sentido de que van a ser experimentales. Es decir, el otro año no va a haber puta plata. Ya, o sea, si ahorita todo es para la economía naranja, el otro año ni siquiera la economía naranja va a haber. O sea, Stereo Picnic de pronto se trague todo y la Julio Mario y Cine Colombia y chao. Pero respecto a la producción artística, me llama mucho la atención lo que dice Catalina sobre la alianza que hay entre Marta Bustos, la EAN Santiago, y la Tadeo, yo. sí, pues porque básicamente los representantes que fungen como objetos visibles ahí. Una cosa con respecto a lo que está diciendo Guillermo y también, pues y quizás también eso del tema generacional y es una cosa que pensamos mucho los que nos sentamos a redactar la carta y es dijimos, ok, o sea, como que vamos por pasos y el primer paso era esa respuesta funcional, operativa, estratégica, de decir, vamos a hacer como este statement de exigirle a estas entidades cosas que ya tienen y que además en la práctica pueden cambiar si se les da la gana. Sobre el entendido de quizás no lo hagan, ¿no? Y que además eso evidencia muchas cosas y eso también nos interesa. Pero digamos que ser como tan institucionales era también una estrategia para sentarnos en esas mesas y para poder hablar desde ese lugar.
teniendo eso claro, como que el siguiente paso es convocar a estas 900 personas, más una base de datos en la que Camilo lleva trabajando un buen rato, a entender cuáles son los otros mecanismos de asociación, fondos, cooperativos, etcétera, autónomos, en donde nos vamos a saltar esa institucionalidad para resolvernos como sector. Digamos que ya hicimos ese paso institucional y se tiene que seguir dando esa pelea de las políticas públicas, pero ¿qué sigue de nosotros desde poder también, qué tanto nos podemos meter y extraerle a esas instituciones que nos sirva y que definitivamente no, y en dónde vamos a como mandar esas instituciones para el carajo y empezar a trabajar nosotros como sector desde un modelo asociativo distinto? Es que en ese sentido, Alejandra, que para interrumpirla, pero creo que en ese sentido ustedes incluso mirando como los diferentes componentes en términos de proveniencia profesional, los diferentes componentes que aparecen en esa, como firmantes en esa carta, ¿qué pasaría si ante la carencia de mediación de entidades como Arbo o la Cámara de Comercio de Bogotá, para no seguir Iba a diciendo Arbo, ¿qué preguntar, pasaría si te la presentación, ¿Arbo no ustedes les ha generan dicho nada? una vía de mediación de presupuestos? Es que María Paz no se ha despertado, Catalina. No, ahí Catalina, eso ¿qué fue, preguntaba? es aún más divertido, es aún más divertida la respuesta. O sea, hubo, pues parte de las respuestas fueron que se convocó, la ministra convocó una reunión con carta en mano y con gente de todo el sector para hablar punto a punto de la carta, y Arbo, Cámara de Comercio, María Paz Gaviria, hizo parte de esa mesa y hizo una presentación como de las soluciones que se estaban planteando, y las soluciones No. estaban fundamentadas todas en la carta, en una presentación de la Cámara de Comercio sin ninguna introducción de la carta diciendo como es que esto fue lo que pensamos, que también es una cosa Grosera, completamente vulgar, eso se difícil, o llama sea, plagio. O sea, eso las maestrías de historia te lo llaman plagio. pues Pero es muy raro como... porque uno sabe que María Paz es una persona que se ha peleado contra la economía naranja en algunos escenarios. No, sí, pero es que también tiene que ver con muchas omisiones, ¿no? Como con cosas que pueden ser omitidas en este tipo de momentos por las circunstancias. No estamos diciendo que no, que ella no está ahí presente, nada, estuvo presente y de hecho impulsó mucho esa reunión, pero también una evidencia que es como, bueno, ¿qué está pasando? Tratemos de ver qué está funcionando y tratemos de decirlo uno mismo, como... Perdón, Camilo. ¿Usted para qué cree hizo esa reunión? ¿Para beneficiar al gremio? ¿O pedirle el segundo portafolio de área de artes solo para Galerías y Economía Naranja? Puede ser, Pues ni pero idea. yo no A creo ver, que... a ver, a ver. De la O Cámara sea, con el que nosotros hemos dicho, pues dentro del grupo de redactores, que es pequeño, pero que precisamente teniendo en cuenta la cantidad de gente que firmó y sabemos un poco, conocemos los intereses de varios, que esta vocería se la tome Arbo, la CCB, es una cosa que creemos no le interesa A a nadie. estos A firmantes. nadie. Entonces es una cosa que estamos cuidando mucho porque creo que hay un interés en hacerlo, En ¿no? que hayan unos mediadores que sean esos. Y en realidad es como súper El ministerio se contraproducente. comunique con la Cámara de Comercio de Bogotá y eso no sirve. no sirve, pero es la traducción directa de la reforma de Economía Naranja. Esa es la traducción del decreto. Yo para qué hablo con esta cantidad de hippies que todos son artistas, Joseph Boys, más bien hablo con la cámara y esta señora dormida. Ya. Pero esa es una de las cosas que es como, pucha, ¿cómo la evitamos y cómo evitamos desde ahí pues sí, terminar dándole la razón a los peñuelas del mundo en que eso era una intención de los empresarios, ¿no? Y es como, acá no estamos empresarios, que con respecto al relevo generacional había una cosa que también quería mencionar ahí, y es esa idea de que es como artistas versus instituciones, y las instituciones son arpo museos y los artistas son arrancados jodidos, y no hay nada en el intermedio, es de otra generación, ¿no? Sí. Es como de otra composición del sector que está muy anticuada, porque es que en la mitad de esas dos cosas hay un flujo de una cantidad de procesos, proyectos, organizaciones, gente, que es, digamos, como lo que es interesante desde el punto de vista asociativo de lo que pueda pasar, ¿no? Es artistas versus instituciones, es como trabajamos este ecosistema. Pero entonces sí, como que en esa batalla, y pareciera que las instituciones en su desconocimiento también le juegan
a esta cosa maniquea de institución con institución y artistas hippies. Y es como, Sí. no, ¿no? Y Entonces, creo, todos los que hagamos parte del sector de la cultura somos y unos creo que mamones. también hay Sí o una sí. cosa, un Sí. concepto que ha cambiado y es el concepto de inclusión. O sea, el concepto de inclusión ya no es estar votando en una mesa por chat de 300 personas, sino abrir mecanismos reales y digitales que puedan resolver todas estas problemáticas. O sea, ay, es que esta carta no la circularon y no la radicaron en no sé dónde y no la enviaron y entonces yo por eso no firmé. Es como, señor, Sí, pasa, 900 personas Claro. firmaron en 2 días, sí. les mandamos a ustedes esta información directamente y no fueron capaces de llenar un Google Docs y poner su nombre en un Word. Es como, Dios mío, porque A mí si me pudo hacerlo gusta, gente en el sí, Chocó, sí, Camilo, porque sí, si pudo Camilo. hacerlo gente en Cartagena, porque si pudo Ujú. hacerlo gente en Cali, porque si pudo hacerlo un montón de gente, pero la gente que aboga por la descentralización de la cultura no es capaz de poner su nombre Sí. en una carta que ni siquiera tiene una voz, ni siquiera está, es de una voz de alguien, sino es una voz de un montón de gente tratando de hablar, ¿no? Y en ese sentido creo que hay un factor muy importante y es como entender que esta coyuntura también genera nuevos espacios y nuevas formas de entender la cultura y de transitar en ella y de resolver, porque es que tenemos que ser rápidos. Esta carta llegó tardísimo, debió haber llegado de pronto 15 días antes o un mes antes y se habían podido por decreto hacer cosas, pero ya estaba como por fuera de un momento de emergencia en donde ya las cosas se podían gestionar. Pero si uno no, o sea, realmente yo lo que, o sea, yo entré a ese proyecto fue porque estaba desesperado, porque no veía nada que no, todo el mundo, todos los autores, todo el mundo estaba diciendo como cosas y las artes plásticas en absoluto, y es como, puta, voy a hacer un Google Works, qué pena las más palabras, pero voy a hacer un Google Form en donde le pregunte a la gente qué necesidades tiene, qué está pasando, qué está sucediendo, dónde está y cómo tratar de entender las cosas. ¿Y lo Y hiciste? recibimos cosas hasta, sí existe, O sea, esas recibimos 900 personas casi todas llenaron ese documento. No, no, hay como 600 Son personas que dos Esa es la base de han... datos ¿Mm? de Google Pero no Works. sería chévere que ustedes juntaran a los unos y a los otros y fueran más. Es decir, si Pues estamos hablando de es la necesidad de juntar parches y de, pues yo no diría que nos juntemos nadie con la Mac, pero sí ir armando, mejor dicho, es que si Camilo hizo un proceso y Aleja hizo un proceso en la medida en que se proliferen las asociatividades y los Google Forms y las cartas, quiere decir que nosotros también estamos haciendo otra cosa que no existe y es un censo. ¿Quiénes somos? ¿Dónde por estamos? ejemplo, ¿Dónde que se habló en vivimos? esa ¿Cuánto nos reunión ganamos? con la que supuestamente la iban a revisar y eso inclusive, o sea, en esa reunión también estaba el Museo de Arte Moderno de Bogotá y estaba la CCB y ese, digamos, como compromiso se hizo con los que estábamos ahí sentados y era que se van a revisar que la concertación desembolse 90-10, que eso efectivamente lo cumplan. Eso ayuda a a muchas mil, organizaciones por todo el país a todo el que país. tengan flujo de caja Ujú. para no tener que cerrar. Y van a revisar eso. Supuestamente ese fue como el Y compromiso. la pregunta, ¿ustedes se reunieron con la ministra y con este señor Gaitán sentadito ahí al lado, ese man, y No, Amalia, o solamente la la ministra? ministra, Felipe Buitrago y Argote, que es el otro viceministro. El otro que es otro pegote ahí. Estaban ellos tres y una persona de una galería de San Felipe, el Mambo, la Obvio. CCB ¿Puedo saber y qué yo. galería? 1200. Bueno, convocados por ellos. Esa convocatoria fue A mí, como no a tan mí me clara. invitó la CCB. No sé bien, el ministerio creo que le pidió a la CCB que invitara a Y Que ven, esa es estuvieran la los de otra, la no carta, tenemos sí, claridad que sobre cuáles estuvieran los son de la carta, sí. con quién la están carta, porque conversando ellos. la ministra empezó la reunión con carta en mano y leyendo la carta. O sea, que sí la tiene, sí ha sido, o sea, ya no, el argumento es que esto no, eso está revisado y leído. Y se abrió este punto en concreto de la concertación, que es en teoría algo que todavía alcanza a hacer y que si lo Que hacen es, ellos, lo tienen que hacer todas las alcaldías, lo pueden hacer también, y eso, pues eso es una pequeña solución para muchas organizaciones. y no sé si No es ha claro habido para todo el mundo cómo es lo respuesta. de concertación también, ¿no? Eso va a pasar. ¿Qué? Que no sé si es claro para todo el mundo de pronto que vea este video más adelante cómo es el tema de lo de concertación, que estaría bueno que
pues no sé si quieres contar. O incluso si lo de concertación le puede llegar a los pequeños productores y a los artistas independientes, porque en gran medida este modelo está para instituciones ya configuradas, personalidad jurídica, Y con etcétera, ¿no? personalidad No es jurídica así. Eso, y mira, eso contabilidad. funciona. La diferencia es que eso va destinado a personas jurídicas, que pueden ser colectivos de artistas, que pueden ser, o sea, yo he trabajado en proyectos con comunidades indígenas, pueden ser resguardos, pueden ser, es como en serio una herramienta muy importante y que creo que también esto responde un poco a las preguntas que se han hecho alrededor de esta carta, y es como siempre se ha dicho que es una cosa de los emprendedores y no se, pues como que es un proyecto de las galerías, ¿no? Pero hay Sí. una cosa fundamental y es desconocer el hecho de que cuando el plan de concertación se abre como las manos del ministerio en las regiones, ¿no? Es como si se extendiera ya, a ver, díganme qué es lo que necesitan, mijitos, ¿no? Entonces los mijitos estos dicen, ay, no, que yo quiero hacer mi baile tradicional, mi encuentro de danzas tradicionales en el departamento del Cauca. Entonces esa organización escribe un proyecto, le pide al Ministerio de Cultura que les dé una plata. Por lo general, ese presupuesto es, tú mandas un presupuesto del 100% y el ministerio aporta entre un 20 y un 30%. El resto de la plata tú te la tienes que conseguir, ¿no? Pero el ministerio entonces dice, listo, te lo ganaste, te vamos a dar el 50% de esa plata para que tú hagas tu proyecto, pero me tienes, para darte el 50% restante, tienes que haber hecho tu proyecto, demostrarme que tienes las mismas metas que pusiste, y al final, cuando ya hayas hecho todo esto, yo te doy el otro 50%. Es decir, el Ministerio de Cultura, a diferencia, por ejemplo, de IDARTES, el Ministerio de Cultura a uno le dice, oiga, señor ministerio, voy a hacer un proyecto de 100 millones, porfa, ayúdeme, así sea con la mitad, no sé así. Y él le dice, no, señores, yo te doy el 30%, pero para que yo te lo dé, tú tienes que hacer el 100% del proyecto con las mismas metas del 100% del proyecto, es decir, te tienes que buscar 70% por fuera y me tienes que dar exactamente esos resultados y además te lo pago en contraentrega, ¿no? Tengo una Cuando pregunta, termines. tengo una pregunta y entonces, habiendo escuchado todo esto, ¿qué hace Arbo ahí? En serio, ¿qué hace Claro, María Paz ahí? O sea, la nena en serio le porque pide además, ¿en serio? la realidad es que una de las cosas es que ninguno de estos proyectos puede tener un fin comercial. Sí, Cuando uno aplica... exacto. 1200 vende, o Sí. sea, Mauricio me cae súper bien y todo, pero el man vende y eso vive. Entonces, no entiendo qué hace Están desde Arbo, qué museos hace como el Mambo Mauricio. hasta Festival de Músicas Locales de Timquí. O sea, todos esos estamos en concertación, pasando por Odeón, pero sí es una cosa muy amplia para organizaciones de muchos tipos, desde la gran institución hasta no, con ningún fin comercial en todos los casos. Es decir, entonces Que ese sí, eso punto es lo va de... extraño que también. Dale, dale, perdón. No, que digo que creo que esa es una de las cosas que quizás genera conflicto con la carta, y es pensar que los beneficiarios de ese tipo de estímulos, que no es un estímulo porque la concertación es más un convenio por el hecho de estar Exacto. cumpliendo continuamente con un aporte a la cultura y unos indicadores del ministerio. Y además Que eso solamente le aplica a las grandes instituciones, y no es cierto porque la concertación con el ministerio es nacional y abarca todo tipo de proyectos, festivales, y además la única forma de bajar esos dineros... organización. Además, ¿Qué? ese presupuesto existe regionalmente y departamentalmente, y la única forma de que se ejecuten es generando proyectos. O sea, si no los ejecutan, igual la plata se va a ir y se va a esfumar. Entonces es como ejecutemos esos proyectos, todos los que podamos en todas las regiones, bajemos esa plata al gremio y pidámosle al Ministerio de Cultura que no nos pida a nosotros poner el 50% antes y las mismas metas del 100% para que nos devuelvan la plata. ¿En qué momento ahorita uno puede tener, no sé, si uno hace un proyecto que lo manda de 100 millones de pesos, ¿sí? Le dan 25 y ahora le piden que haga el mismo proyecto de 100 millones de pesos, pero para hacerlo le dan 10 millones. Sí. Y es como, Increíble. ¿y cómo lo voy a hacer entonces? O sea, ¿de dónde voy a sacar la plata? ¿No? Es como... Y eso es lo que en teoría se iba a revisar, quitar las cofinanciaciones, desembolsar 90-10 para facilitarle a todas estas organizaciones contratación, tienen que pagar honorarios, tienen que pagar
una cantidad de cosas y además no es para programación, esto no es operativo, esto no permite pagar nóminas, esto no permite pagar servicios públicos, esto no permite pagar alquileres, esto es para ejecutar un proyecto de programación. Yo tengo una pregunta ahí, Alejandra, y es ¿qué ¿Qué? pidió el Museo de Arte Moderno de Bogotá? ¿Qué? El Museo de Arte Moderno de Bogotá, ¿qué pedía? ¿En la reunión? Pues no, Sí. de hecho el Museo de Arte Moderno de Bogotá, toda la reunión solo dijo como las peticiones del sector están en la carta. O sea, fue como un Apoyo, sí, impulsador apoyo. de que se le pare bolas y se responda a la carta que ya se mandó y a las 900 firmantes. Ya, ¿Y fue Claudia Hacking personalmente? Sí. ya. Bueno, bien. Personalmente, sí. Y dejando claro además también un poco que la carta es que es también algo que o sea, que se tuvo que estar repitiendo toda la reunión, era como un quite ahí, como esto es una Ujú. iniciativa ciudadana, ninguna institución está representando. Todos los que hemos mandado carta estamos de alguna manera como quedando como si fuéramos una oposición política y no es una oposición política, simplemente Ujú. somos personas que hacemos parte de un sector desde la sociedad civil y queremos participar activamente en un proceso que ellos claramente desconocen. Pero sí siento que hay un discurso como que nos sienten como que somos oposición, todos ¿Sí? los que hablemos somos oposición. Y eso es muy difícil entrar así porque pues obviamente lo primero que tocaría entrar es a concertar. No estamos en oposición, estamos simplemente tratando de entender un panorama, pero no es que estemos haciendo oposición. Pero yo sí siento que ellos sienten que aquí hay oposición sí o sí. Pero Y yo pues creo claro que que sí la hay, pero hay una cosa interesante finalmente que aunque es una cosa caótica y que ya Alejandra lo contaba, por ejemplo, ya hemos tenido invitaciones como a ciertas mesas, que hay como 50 mesas al parecer, o sea, eso parece como, sí, ¿Mesas en dónde? una plazoleta de El comidas. A banquete del nivel, millón. a nivel Exacto, local? una ¿Bogotá? plazoleta de comida. A ¿En nivel, pues Bogotá? digamos, a mí personalmente, yo ya hablé con Andrés, Andrés Gaitán me escribió y dijo que están Sí, haciendo una mesa sectorial en la que sí. necesitan apoyo de nueva gente y que nos invitaba a los de la carta a ser parte de eso. María José Pizarro también habló con Alejandra. O sea, como que las cosas están, lo interesante es que un archivo de Word firmado, escrito por 6 personas, ¿no? Con juicio y con un timing que pudo haber sido más rápido, pero que salió, Ujú. lleva a que se abran muchas puertas y eso es Sí. como increíble que no se haya hecho antes. O sea, es como, por qué tenemos que estar nosotros o bueno, o las organizaciones que estamos acá presentes o los artistas Sí, haciendo el trabajo de lo que se supone que se hacen los voceros o las personas que están sí. en este sector? Es como Camilo, muy raro. Camilo, o sea, eso no es tan sorprendente porque lo que hemos dicho, o sea, el sector no tiene representación y ustedes la asumieron en tiempo real. Y Sí. lo que le recomiendo a título personal es ya lo que vio con esta señora María Paz, le puede pasar de manera reiterada con otras entidades. En ese sentido, le recomendaría ya como cuando un niño se va a meter por allá en la calle oscura, como no se meta por allá, tenga cuidado, es como cuide mucho esa carta porque definitivamente, así como Claro. ya en el caso de Arbos se la plagiaron, puede Ujú. pasar en otras entidades. Es decir, pues cuando salga un COMPES para artistas, pues resulta que Ya está la los carta. puntos, ya está la carta, ya le dieron los puntos, ya está Y la formulada y ustedes hizo la Cámara de trabajaron Comercio. gratis. Sí. Y ustedes le terminaron gratis a la cámara. O sea, yo ahí sí No, es diría como que hay que defenderla. termina usándose para beneficiar, o sea, para lo que no queremos que pase, Claro, ¿no? Que es claro, claro. simplemente así. Sí, Pero otra Esa cosa que carta termina evidenciamos, no, es como un trabajo de desmarcarse ahí, como no, pero sí, espere, esto sí, no, claro, sí, claro, claro. No, y sí, además sí, que de sí, alguna manera sí, cuando pasa que la gente que está haciendo esto, de pronto que lo llaman al ministerio, te dice, bueno, te invitamos a la mesa, mucha gente que inclusive es crítica con el ministerio se siente como, ¿no? Como reconocido en su vocería y va y se mete esa cantidad de trabajo a hacer cosas. A mí me ha pasado muchas veces y esta vez, Andrés también me escribió para ver si yo era representante de algo, creo que redes y medios, digo, pues, ¿para qué? O sea, otra vez unas mesas más adelante, sí es interesante seguir debatiendo, pero a mí no me interesó por eso, porque yo veo que esto puede volverse como las mesas de las mesas de las mesas, para que luego, como ha pasado varias veces, termine uno validando decisiones que uno no tomó en ninguna mesa, sino que se use total, la carta, se usen total. Se toma su todo. presencia como un voto, Sí, así de exacto, entrada. la Sí, presencia. como, ay, Y aquí que tuvimos no, a Meiregui, like, sí, y ya. o como insumo para un indicador, ¿no? Participaron, mire, este de medios, ahí está Sí. Arcelia, está no sé quién, y ya. Entonces, eso es terrible. Y eso me ha pasado a mí muchas veces con ese sí, tipo en de reunión trabajo. con tal y tal,
Sí, yo creo ¿Quién que sabe sí, sí. cuál es el mecanismo por el cual se, se crean las mesas y cómo los invitan y todo eso? ¿O esto es como, hola, ¿qué hay? Mira, estamos, como lo mismo que No, hicieron en las marchas. sí, Yo no. marché hasta no, que ya no claro. pude más y después me di cuenta, marica, nos están mamando gallo Claro. y no volví a marchar. Me O fui a como, marchar sí, con los Y equipos nos como van a seguir tomando gallo. las Porque mesas que estas que hizo Duque de hablar, como, esas mesas que hizo para concertar los distintos sectores, pues era puro en las simulacro, marchas. ¿no? Es que es una puesta en escena, o sea, casi teatral, ¿no? Que salen actores a jugar su papel o a representar su papel y realmente ellos toman las decisiones finales muy, ya como de alguna manera como están predeterminadas, ya vienen con una agenda propia, ya vienen con todo, y se usa el sector para las mesas, ¿no? Y para validar decisiones que uno de pronto no está de acuerdo. Entonces yo no me metería mucho ahí, no sé, eso es Ok, un tema para no, discutir, ¿no? yo no yo tengo, por es que eso ese tema, nuestra Mm. insistencia un poco es porque, y yo antes de que tú entraras, Cata, estábamos hablando de eso, como eh, esta demostración de voluntad política. Entonces la ministra se sienta muy atenta en el debate en la Cámara y lo reciben a uno en tal reunión y en tal reunión, pero es eso, es como no, estuvimos escuchándolos a todos, pero ¿y Sí. qué pasó? Nada. Entonces Eh, escuchamos, a partir de esta discusión decidimos esto, entonces todo el mundo no, queda, ¿no? Y hay una cosa que también hay que entender y es que esto también son unas decisiones escaladas, ¿no? Ujú, Y que claro. vienen no solo de echémosle la culpa a la ministra, sino tenemos que hablar directamente que esas decisiones escalan y escalan y escalan y que Sí, muchas veces y lo que nos han dicho incluso desde las mismas instituciones es como, uff, agradezco mucho la carta porque yo sí, aquí llevo diciendo meses un montón de cosas y sí, en la escalada de esa toma de decisiones nunca sí, me dan parabolas porque pues yo estoy desde adentro de la casa diciendo, ay, es que las cosas en esta casa deberían ser distintas, sí. ¿no? Yo Entonces la gente la está utilizando como una herramienta para desde sus instituciones decir, miren, aquí hay 900 personas que están diciendo esto y esto claro, y esto. es que no es suficiente. Nos Yo le dije toca eso, registrarla en derechos de autor. Eso es muy peligroso. pues Registrar los sí, derechos de autor porque se es ponen que si aguinaldos no de se esa la puta carta. aparece Cuidado. hecha por otra persona. Yo le dije Sí, eso sí. antes de Gaitán cuando me decía, oiga, que las mesas son importantes, que pensémoslo entre todos, pero si ya hay una carta con unas guías, o sea, tampoco es que sea tan difícil. Hay no, una o en hay dos o eso, hay tres, o sea, en está No, eso, o claro. sea, hay una carta con unas personas que la encabezan, no los llama a Sí, ellos. Se abrieron muchas discusiones y muchos detractores de la carta empezaron como a atacar a los artistas que firmaron, sí, sí, que a las organizaciones, ¿en y pues dónde? nosotros, no, en Facebook, en redes sociales, y pero es que eso entonces es pura nosotros como que polarización. habíamos estado como en el anonimato y dijimos, pero cómo no nos vamos a parar al lado de esta gente y poner el pecho y decir, puta, no, aquí estamos y no somos ni Claro. emprendedores, ni somos nada, somos un Claro. artista, una gestora, estamos aquí parados, entonces parte de eso fue tomar esta decisión de poner nuestra cara en este momento y decirle abiertamente a las 900 personas que nosotros estamos aquí para trabajar colectivamente y para tratar de empezar a buscar dinámicas o maneras de que esa asociación perdure en el tiempo y sobre todo como para recibir gente que quiera trabajar, o sea, Claro. dentro de la Claro. bolsa, dentro de este Google Form que tenemos, hay una de las preguntas que dice, ¿en qué quisieras contribuir? Y entonces hay gente que ya escribió, listo, yo hago la imagen gráfica, Ujú. El otro man punto. ya escribió, yo me encargo de hacer la investigación de organizaciones por todo Colombia, yo conecto la región central, bueno, como diferentes cosas, que ese es el nuevo paso y es como empezar a hacer bloques de trabajo regionales y nacionales para Claro. que la gente aporte a esa idea como de modelo. Hay ideas fantásticas, o sea, hay posibilidades tanto, sí, como, no sé, ahorros solidarios, Ujú, bancos de ujú. trabajo, bancos de Ujú. intercambio de servicios, o sea, hay unas cosas muy buenas que realmente sí pueden generar como un cambio en nuestro sector, pero depende también de nosotros mismos, o sea, si algo, digamos que yo he aprendido como artista que no estoy vinculado sí, a las galerías, sino que estoy como súper independiente y demás, es que el camino se lo arma uno. Y en Sí, ese proceso tenemos que estar todos diciendo, pues si no hay la asociación que nos interese, pues hagámosla. Si no hay un fondo de solidaridad, pues inventémoslo. Si no hay un banco de trabajo, pues hagámoslo. Y en esa medida, como todos aportar a que esas ideas, pues sí, como ser un referente más que estar ahí pidiendo que nos digan sí, cómo sí, qué hacer. claro, Ay, claro, porfis, claro. haznos esto, ¿no? Es como, bueno, Porque vamos a hacerlo. en ese sentido, esta charla entonces es el lanzamiento de ustedes a cierta arena pública. Yo les recomendaría que si el credo de la transparencia se va a cumplir
digamos, se hiciera periódicamente visible la información reunida en este Google Forms para ir perfilando qué tipo, o sea, yo lo miro desde afuera, firme la carta, pero digamos, yo no quisiera estar en una reunión con María Paz en el ministerio, me da miedo. Sí. Entonces, en ese sentido, para quienes sí están interesados en ir viendo cómo se va perfilando este campo, quiénes van a firmar, qué tipo de perfiles aparecen, qué tipo de intereses aparecen, y digamos, estas nuevas prácticas que su merced menciona, como estos bancos de tiempo, esas prácticas como de generar apoyo a necesidades básicas, ¿sí valdría la pena tener como una consulta abierta? Yo lo vería, o sea, no sé, hablo otra vez en viejo, yo lo vería como un blog donde vaya uno viendo como, mañana voy a ver cómo fue que se actualizó esto, porque digamos ese censo no lo tiene la puta área de artes visuales del ministerio, así de sencillo. Lo tiene más el área de estímulos y lo tiene más el área de apoyos concertados, pero el área de artes no lo tiene. Ningún sector está con censo, ninguno, están todos Exacto, mal. entonces en ese sentido, la creación de esta base de datos y su constante disponibilidad, ya no llega a decir, bueno, no firme esta carta para que Camilo termine pasando a Gaitán y Alejandra María Paz, sino, venga, es que esta gente sí va a mostrarnos como hacia dónde puede ir el campo, porque lo que yo veo ahorita es como en esta crisis una nueva campo, donde hay unos actores que uno ni idea, y hay una serie de personas, 900 personas, no es cualquier cosa, 900 personas que se están haciendo reconocibles en algo que Alejandra no solamente ha destacado acá, sino en otros espacios, no sé, como en la silla vacía también, donde se destaca el hecho de que esto es un ecosistema mucho más complejo que la categoría de campo artístico, donde era institución, artista, público, entidades de formación y ya. Aquí la cosa es mucho más sutil, o sea, Pierre Bourdieu como que se instagramizó y se complejizó. Entonces, en ese punto, creo que esa nueva genealogía, a mí me gustaría mucho verla, como, en serio, como que ya que esto es el lanzamiento como de una serie de actores y una visibilización respecto a quiénes fueron los responsables, también ver cómo, venga, qué chimba ver esta base de datos, a ver hasta dónde carajo se evoluciona. Hay una cosa. Creo que es clave lo que dice Guillermo también. Bueno, primero que todo esto sea muy público y cada quien vaya viendo en qué se quiere meter, en qué no. Yo sí quiero trabajar en políticas públicas, yo no quiero, yo prefiero ver qué fondo solidario invento, yo prefiero hacer mercados, bueno, no tengo ni idea, ¿no? A medida de lo que vaya viendo, pero también para ir viendo cómo no, de alguna manera, si nosotros hacemos esto público, pero no nos quedamos siendo nosotros 6 los que se sientan en esa mesa o no se sientan en esa mesa o los invitan a tal reunión o no a tal reunión, porque no se trata de eso y porque empezamos ahí sí como a replicar, sí, no, pues entonces, Odeón tal cosa y Ambulante tal cosa y siempre son los mismos y como que de fondo no se trata de eso. De personalizarlo, sí. No, y además que así ha funcionado muchas veces en el campo porque se vuelve como quién es el más elocuente, no votemos por el representante, entonces acaban votando por un personaje que viene de otro lado. O sea, hay unos esquemas muy distintos que vienen de este tipo de cosas que son más de representación y pasar más a una democracia deliberativa, o sea, que sea como más de la discusión y las cosas que, oye, yo tuve 20 votos al día de ayer, entonces yo hablo, ¿no? O sea, es un tema como Exacto. complejo. Sí, exacto. Eso es más como 20 likes, ¿no? Porque también puede ser por ese lado, como yo tengo 20 likes, entonces tengo más. Sí, no, yo tengo más de likes. ¿Cuántos tiene usted en Instagram? ¿No? Sí, yo me acuerdo que muchas veces en el Salón Nacional, y me acuerdo uno que era como en el año, no sé, 80 y pico, 90, que alguien no se ganó un premio, entonces empezaron a hacer una cantidad de reuniones, habían discusiones, y se iba a formar una asociación de artistas, pero apenas llegó un momento de las votaciones y todo eso, todo el mundo salió corriendo, porque es que no tenemos esta tradición de, no, escojamos a ver, ¿será que Camilo quiere ser el presidente o Alejandra quiere ser la vocera ante y dar artistas? Entonces todo el mundo sale volando, ¿no? Es muy divertido, no como un hashtag que crearon en Facebook también que se llama Artistas Unidos, que está liderando una persona en Medellín que se llama John, que dice que está haciendo una campaña para hacer una gremiación de artistas, donde dice que ya tiene una mesa directiva encabezada por 5 fundaciones y él como presidente autodenominado. Bueno, es como, pero queremos ser inclusivos, queremos abrir esto a todos ustedes y es como, o sea... Vale la pena. Muchas gracias, Jaime. No, a ustedes. Muchas gracias. Por favor, ¿me mandan la carta? Claro, muchas gracias a todos. Alejandra, Camilo, gracias, Jaime. Guillermo. Vale, gracias. Cami, mucho gusto. Guille, yo te conocía, creo que de uno de los hitos históricos. Mucho gusto. Y bueno, acá seguimos. Nos seguimos hablando ahí. Sí. Gracias, Jaime. Chao. Gracias a ustedes. Un gusto. Que tengan buena tarde. Feliz fin de semana. Gracias. Chao.